ver, ¿por qué puede ser más popular hoy por hoy Papá Noel? Sí, sí, ¿por qué? Porque cumple los deseos de las personas, de los niños principalmente, ¿no? Y hay una lista larga que los padres siempre, no sé por qué son los padres los que quieren recortar esa lista, si esto se encarga Papá Noel, pero bueno, esa lista larga y allí entonces está la situación de que los niños dicen, vamos con Papá Noel, ¿no? Porque nos cumplen los deseos. Ahora, si Papá Noel empezara a pedir condiciones para esos regalos, más allá de que se porten bien, ya no sé si Papá Noel sería tan popular. Y además que nos traiga regalos, cosas materiales, cosas que disfrutamos. Fíjese que todo esto es parte de una sociedad de consumo, una sociedad materialista, donde también hay mucha mercadería en juego, ¿no? Esa es una realidad. Y la verdad es que deberíamos nosotros enfocarnos correctamente. Estamos hablando de que es el día, aunque no sabemos con claridad si fue el 25 de diciembre, pero consideramos un día porque aunque no sabemos cuál día podría ser, vamos con este día, 25 de diciembre, que para nosotros es celebración a Cristo y punto. Lo demás es secundario. Celebración a Cristo. Puede que haya pollo, jamón o pedacito de pan, pero lo que importa es Jesucristo en nuestra vida, en nuestra familia, en el seno del hogar, y por eso es que nosotros adoramos al Señor. Bien, amén. Adoramos a Cristo y nos enfocamos en Él. Lo más importante es el Señor. ¿Qué expectativa tenemos nosotros de Jesús? ¿Qué expectativa tiene la gente de Jesús? Para muchos Jesús no es popular porque parece que no le cumple todos los deseos. Entonces deberíamos estar claros en cuanto a qué expectativa hay que tener de Jesucristo. Yo me acuerdo de haber hablado con algún joven alguna vez y él estaba frustrado porque sus deseos no se cumplían. Entonces, hablando acerca de la realidad del Señor, me lo dijo enojado. ¿Y entonces Dios para qué está? ¿No? Entonces digo, bueno, vamos a conversar. Porque Dios está para suplir y cumplir todos nuestros deseos. ¿No será que algunos deseos nuestros no son muy buenos? ¿No será que hay algunos deseos nuestros que nos alejan de Dios y nos llevan a un camino ancho? Deberíamos considerar todo eso. Por eso la palabra de Dios siempre es el ancla de nuestros deseos, el ancla de lo que nosotros deberíamos saber, de nuestras necesidades y hacia dónde nos vamos a dirigir. El Evangelio de San Juan comienza el capítulo 1 hablando acerca de esto. La expectativa que deberíamos tener nosotros acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo nos enfocamos en Él? San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 18. San Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, ustedes saben que el Verbo se refiere a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Precioso pasaje que debemos tener muy en claro acerca de esto. ¿Qué expectativa debemos tener nosotros con respecto al Señor Jesucristo? Déjeme darle por lo menos tres importantes. La primera, la expectativa acerca de Jesús son correctas sobre la base de su existencia eterna. Tenemos que saber que Jesucristo no comenzó su vida, su existencia, en un pesebre. Él vino a formarse como humano, pero Él es eterno, existe desde la eternidad. Estaba con Dios, dice esto, ¿no? Cuando uno va acá a la Biblia, dice que estaba con Dios, estaba en la eternidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo existieron siempre, desde la eternidad. Obviamente Jesús no tenía cuerpo humano, pero ellos existían siempre desde la eternidad. Por eso lo que dice aquí Juan, ¿no? En un principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Así que Jesús es el creador. Tenemos que recordar esto, el Señor es eterno, tiene la misma deidad de Dios. Y acá es algo importante entender que la palabra verbo, dice acá verbo, ¿usted sabe lo que es un verbo? Muy bien, es una palabra que denota acción. ¿Un ejemplo de verbo? Comer, dormir, sí, me gustaría que sea orar, leer, ¿no? Pero comer, dormir, descansar, ¿no? Bueno, son acciones que hacemos nosotros, así que la palabra verbo tiene que ver con esto, una acción. En griego la palabra es logos, que significa palabra. Eso significa entonces que Jesús está descrito aquí como la palabra. ¿Ustedes se acuerdan cómo Dios hizo todas las cosas? Génesis 1.1. ¿Cuántos leyeron ya Génesis 1? Ya estamos en diciembre. ¿Cuántos leyeron ya Génesis 1? Vamos que llegamos. Muy bien. Génesis 1 dice que Dios hizo todas las cosas con la ¿qué? Con la palabra de su poder. Así que cuando Dios hacía todas las cosas, y Él dijo sea la luz y fue la luz y demás, es que Jesús estaba interviniendo porque Él era la palabra. Dice esto aquí Juan. Así que Jesús dice estaba creando todas las cosas con el Padre y el Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas. Por eso acá dice, en el principio era el verbo, el logos, era con Dios, el verbo era Dios. Este era en principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que saber que Jesús no comienza su existencia cuando fue bebé y vemos, ¿no?, todo lo que significaba ese pesebre. Se hizo humano, pero Jesús es eterno. Existió desde la eternidad. Y además es Dios. He leído muchas versiones bíblicas y me voy a atrever a decir algo. En el año 2009, Catalina vino una vez a preguntarme, no sé si se va a acordar, me dice, pastor, ¿cuál es la mejor versión bíblica? Y digo, bueno, creo que hay muchas, te empecé a mencionar algunas y tú me dijiste, me han dicho que la Biblia de las Américas es la mejor. Y digo, puede ser. En ese momento, Catalina, en ese momento sentí que yo no sabía nada de versiones bíblicas, ¿no? Y que te podía decir algo en cuanto a lo que había escuchado. A partir de ahí me propuse leer todas las versiones bíblicas, por tu culpa. Sí. Y me leí todas las versiones españolas y he leído muchas inglesas y quiero hoy asegurarte de que la Biblia de las Américas es una de las mejores versiones. ¿Por qué digo esto? Porque también me leí otra versión, muchas otras, y hay una que se llama La Traducción del Nuevo Mundo, que es espantosa. La verdad que no la considero yo una Biblia, porque está torcida, está cambiada, y la verdad es que es peligrosa esa versión, porque ellos han tomado este capítulo y han dicho que en vez de decir el verbo era Dios, le cambiaron el era un Dios, han puesto un Dios cualquiera. ¿Por qué? Porque
Muchos de ellos dicen que la gramática griega, al no tener el artículo definido, entonces debe transformarse en un indefinido. En parte esa regla es cierta, pero tienen que saber otra cosa de gramática griega que es muy importante. Y se lo digo porque alguna vez a ustedes le van a preguntar. Cuando falta el artículo indefinido aquí, está diciendo, a ver, ¿a quién pone de sujeto? ¿Se acuerdan de sujeto y predicado? En griego, ¿cuál es el sujeto? Entonces, tiene que poner o el verbo o Dios. ¿Cuál es el sujeto? Entonces ponen el sujeto al logos y por eso no le ponen el artículo. Eso es cosa básica en griego, pero los que han traducido esta Biblia no han tomado estas cuestiones griegas, han retorcido la palabra y han dicho que es un Dios cualquiera. Así que usted ya lo sabe. Si alguien le dice esto, usted dígale, ve a aprender griego. Porque lo que estás haciendo está fuera de lugar y está retorcida esa versión. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que volver a la fuente. Vamos a la fuente, vamos al original. Y dice que Jesús, el verbo, el logos, ha sido Dios siempre. Dios eterno, existió siempre. Y no hay manera de poder refutar eso. El Señor Jesús existió desde la eternidad. De hecho, se los dijo a los discípulos, antes que Abraham existiera, yo soy, siempre estuve ahí. De hecho, estuvo hasta con Abraham. Ustedes recuerdan que Jehová caminó y estuvo allí con 2 ángeles. Dice Colosenses que la única manifestación visible de la Trinidad es Jesucristo. Y si alguien ve a Dios, ve a Jesucristo. Así que el Señor muchas veces se ha aparecido en el Antiguo Testamento de algunas formas maravillosas para dejarnos recordar a nosotros que Jesús es eterno. Cuando celebramos Navidad, solo estamos diciendo que su aspecto humano ha venido a ser formado, a hacerse hombre en ese sentido. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de poder testificarle o hablarle a algún judío, pero aquellos judíos que son bastante centrados en la Biblia, ellos muchas veces te van a decir, pero me ha pasado, ¿no?, en esto que le estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que un Dios grande, todopoderoso y maravilloso pueda meterse en una persona? No, eso no es posible. No, porque es Dios grande y poderoso. Entonces, mi respuesta fue, si Dios es grande y poderoso puede hacer lo que quiera, ¿por qué no puede meterse en el cuerpo de un? ¿Cuál es el problema? Si Dios es grande y puede hacer lo que quiera. ¿No? La realidad es esta, de que ese Dios grande y maravilloso dejó su gloria para tomar forma humana por ti y por mí, para salvarnos. Pero la realidad es que debemos ser conscientes de que Jesús es Dios, lo es Dios desde la eternidad, creó todas las cosas y dice que Él también es la luz del mundo, la luz que vino a sacarnos de las tinieblas. Cuando estamos en tinieblas no vemos nada, no vemos dirección, no sabemos a dónde vamos, no sabemos ni qué sentido tiene nuestra vida. Por eso acá la palabra del Señor dice que Él es la luz, ¿sí? Que vino, versículos 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hay oscuridad llega el Señor Jesús y trae luz. Y es imposible dejar de ver a Cristo en ese momento porque ahí es el Señor que se glorifica. Esto ya había sido profetizado, pero muchísimos años antes, 700, 800 años antes. Isaías 9:2 dice esta profecía en cuanto a Jesús. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de que venía el Mesías, ese Hijo de Dios eterno se iba a ser hombre en el cuerpo desde un niño y después lo iban a ver crecer, iba a morir en la cruz, resucitar y ser glorificado. Esa luz venía. Fíjese lo que dice también Juan 12:46. Jesús mismo dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Jesús hace esa diferencia. Realmente cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos a Él, el Señor nos da iluminación a tal punto de que está claro lo que significa Cristo, la expectativa la enfocamos en el Señor y salimos de la tiniebla para andar en la luz del Señor Jesucristo. La luz vino, no fue creada. No es que en Navidad apareció la luz. Si usted ve la estrella de Belén, ese simplemente fue un objeto material
que Dios usó para llamar la atención de unos magos, pero esa luz no tenía nada que ver con Jesucristo porque Él era la luz. Jesús era la luz del mundo que venía, dice Juan, no que apareció y que nació acá. Venía desde la eternidad para ser luz para el mundo perdido. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que todas las expectativas que podríamos tener de Jesús deberíamos canalizarla bajo esta premisa. Siempre tenemos que considerar que Jesús es eterno. Así que desde su eternidad es que nosotros sabemos lo que Jesús vino a dar, vino a traer y qué cambios puede hacer en nosotros. Porque Él es Dios, tiene todo el poder para hacerlo. Se despojó de su gloria y vino aquí por nosotros. Así que todas las expectativas que podamos tener del Señor Jesucristo tienen que ajustarse a su deidad. Por eso decimos que Jesús es Dios. Por eso Jesús no viene a cumplir nuestros deseos, sino viene a cambiar nuestros deseos, para que nuestros deseos se ajusten al Rey, al Señor Jesús eterno. Así nuestras expectativas empiezan a tener sentido. Cuando lo vemos a Jesús Dios, cuando Él es Señor de nuestra vida y de toda la tierra y toda la humanidad, Él es dueño. A partir de ahí, entonces, nuestras expectativas serán correctas. Segundo principio, las expectativas acerca de Jesús son correctas sobre la base del propósito de su venida. Nos vamos a ajustar quién es Jesús y qué puede hacer por nosotros en base al propósito por el cual vino. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué vino? ¿Usted cree que vino exclusivamente para traer sanidad? ¿Eso es lo más importante? Claro que Jesús sana, pero eso no es lo más importante. ¿Usted cree que Jesús vino para traer prosperidad? Hay muchas iglesias que predican eso. ¿Eso es lo más importante, lo número uno? No, Jesús prospera, bendice, pero no es lo número uno. Y así nos vamos a ajustar. A ver, vamos a ir a la Biblia, a ver, ¿qué dice? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál es el propósito de la venida del Señor? Versículo 10 dice, 11, a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, ¿qué es lo suyo? Tenemos que ir a la palabra de Dios para entender qué es lo suyo, a qué vino. Y el propósito de su venida es, ni más ni menos que traer salvación. La salvación es lo más importante. Todo lo demás es secundario. ¿De qué me sirve tener el mejor carro del año si me voy al infierno? ¿De qué me sirve que me llenen de regalos esta Navidad? No tengo paz en el corazón, no tengo relación con Dios y me voy a perder. ¿Para qué sirven las cosas materiales? ¿No es secundario? Número uno, el Señor vino a traer salvación con todo lo que implica. Cada uno de nosotros éramos pecadores e íbamos por el camino ancho de la perdición. La única manera, un único camino es Jesucristo, no hay otra alternativa. Solo es Jesús el que vino a traer salvación a nuestra vida. Por eso el principio, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un principio por el cual vino el Señor. Vino a traer salvación. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos quieren pelearse con el apóstol Pablo para decir, no, yo soy el primero? Todos somos pecadores, redimidos por la gracia de Cristo. Y deberíamos decir como Pablo, vino por los pecadores y yo estoy en esa lista. Yo sé que soy pecador, redimido por la sangre de Jesús. Ahora el Señor ya no me ve pecador, me ve santificado por su gracia. Pero lo que yo sé es que yo era pecador. ¿Qué dijo el ciego? Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. La realidad nuestra es esto. Yo sé que era antes, pero Dios ha cambiado mi vida. El Señor me ha dado sentido y dirección. Tengo salvación eterna. No me voy a la condenación, porque Jesús me ha rescatado. El Señor me ha salvado. El Señor vino a traer vida espiritual. Fíjense, Juan 10:10. El ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos quieren vida abundante? ¿Qué significa eso?
un carro nuevo, una casa nueva, vida abundante, vivir muchos años, vivir bien, vivir aquí, que nuestra suegra esté bien lejos. ¿Eso es vivir en abundancia? No, Alessandra dice que no. La palabra vida en griego tiene por lo menos 3 palabras. Una es bios, de acá viene biología, no está refiriéndose a esa vida, por lo tanto no está hablando de tener muchos años en esta vida. Otra palabra es psige, de acá viene psicología, viene del alma, viene de los deseos del alma, de nuestra personalidad, de estar felices dentro de nosotros mismos por las cosas que tenemos y demás. No está hablando de esa vida. Así que no tiene nada que ver con la vida abundante. Cuando habla de vida, habla de la palabra zoí, que significa vida espiritual, la vida en el más alto grado, la vida que transforma todo lo demás. Así que cuando el Señor dice, he venido para traer vida y vida en abundancia, es la vida que trae Dios, la vida que trae el Señor Jesucristo, la vida espiritual, que nosotros deberíamos ser bien conscientes de ponerla en número 1 en nuestra vida. Todo lo demás, vida, entre comillas, es secundario. Esa vida es la que nosotros tenemos que ajustarnos para decir, Señor, danos esa vida abundante. Además dice que el Señor vino para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. El único Hijo unigénito de la misma deidad es Jesucristo. Pero en otros pasajes dice que Jesús es el primogénito. Primogénito de muchos hermanos. Eso significa que el Señor vino también para que todos nosotros podamos ser adoptados por el Padre Celestial para ser hijos de Dios. Por eso dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos adopta hijos, nos hace hijos suyos. Usted ha hecho esa conexión. A ver, si Jesús es el primogénito, Jesús es hijo de Dios. Entonces, si yo también soy hijo de Dios, ¿qué soy de Jesús? Hermano. Jesús es nuestro hermano. Y además dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Cuando el Señor nos ha adoptado hijos, lo que el Señor hace es otorgarnos, escuche esto, los mismos derechos legales que a Jesucristo. Tú eres hijo de Dios, tienes los mismos derechos que Jesús. Así funciona la adopción. Un hijo natural o un hijo adoptado tiene los mismos derechos de su padre para heredar todas las cosas. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Los hijos de Dios heredarán todas las cosas por su gracia, porque el Señor lo ha hecho así. Eso vino a ser Jesucristo, a trazar el camino para que muchos y todos los que quieran y los que le reciban, dice aquí, ¿no? Le reciban, sean hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Además, el Señor vino para que nosotros tengamos vida espiritual permanente, victoria espiritual. Usted sabe que el diablo está allí siempre atento para tratar de separarnos de Cristo, para que las tentaciones nos atrapen y muchas cosas más. Lo dijo el Señor. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 al 16, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, Jesús se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos, a nosotros, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, éramos esclavos. Pero Jesús nos libertó, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso el Señor Jesucristo vino también a ayudarnos en los momentos difíciles de tentación, porque el Señor se ha hecho hombre como nosotros, nos entiende y sabe lo que hemos pasado. Por eso también nos ayuda en momentos de debilidad. Así que cuidado con los propósitos secundarios. Bendiciones, sanidad, prosperidad, realización, lo que usted quiera. Todo eso es secundario. Jesús vino para traer salvación. Y lo último, las expectativas acerca de Jesús son correctas sobre la base de su reino eterno. Jesús es el rey. Un rey tiene un reinado y tiene a súbditos.
Nosotros somos súbditos de Cristo. No le damos órdenes a Jesús. Es Jesús el que da las órdenes y nosotros nos sujetamos a esa dirección que tiene el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese todo lo que es ese Rey para nosotros. Y además su reino establecido en el versículo siguiente, Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reinado, disponiéndolo, confirmándolo en justicia y juicio desde ahora y para siempre. Es un reino eterno. Nada va a poder detener ese reinado ni entorpecer el plan que Dios ya ha establecido. El Señor Jesús viene a reinar otra vez aquí. El Señor viene por segunda vez a reinar y va a reinar juntamente con su pueblo. Y estamos preparados para eso, eso dice la palabra del Señor. Creemos en ese Rey, en el Señor Jesucristo. ¿Qué expectativa tienes tú acerca del Señor Jesús? Muchos lo tienen como sirviente, como el dador de cosas materiales, sanador, y si no sana no sé si es Dios. Algunos dicen que es maestro, profeta, enviado, pero nosotros tenemos la verdad. La palabra del Señor dice que Él es Salvador, Él es Dios y Él es Señor y Rey de nuestra vida. Tenemos que ajustar todas nuestras expectativas a esto que es Jesús. Y nos ajustamos tanto que decimos, Señor, yo quiero honrarte en este tiempo, quiero bendecirte, quiero proclamar tu nombre y dejarle saber a todo el mundo por qué estamos celebrando. Hoy Alexandra plantó un cartel en casa. Adelante. Compramos un cartel que no era barato, un cartel de chapa que nos dure mucho tiempo. Y dice, en inglés, dice, Jesús es el motivo de nuestra celebración. Lo pusimos ahí, que todo el barrio lo vea. Usted tiene que hacer lo mismo, ¿eh? No me aplauda a mí, usted tiene que hacer lo mismo. Estamos celebrando a Cristo, Cristo nuestro Rey. No hay cosa más grande que celebrar al Señor Jesucristo. Así que lo tenemos que publicar, declarar, confesar, decirle al mundo que sepa que nosotros adoramos al Rey, al Señor Jesucristo. No espere la eternidad para adorar a Cristo. Estamos aquí con ese propósito, adorar a Cristo, exaltarlo, bendecirlo. Hemos cantado de eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. No hay nada más alto en esta vida que ser un hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. El Señor Jesucristo ha hecho toda la obra en la cruz, resucitó, tomó toda autoridad sobre el diablo, sobre la muerte. Él reina. Nadie detiene al Señor Jesucristo, es así. Y lo más lindo de todo es que un día, y yo anhelo ese día, me va a encantar disfrutar ese día, donde dice que ahora el Señor, dice, va a recibir toda la gloria, la honra, la alabanza en la eternidad. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Me va a encantar ese día, yo el primero postrado ahí. Y voy a ver a todos aquellos que inclusive han rechazado a Jesús, van a tener que arrodillarse obligados delante del Rey. Nadie va a detener ese reinado. El Señor Jesús es Rey. Así que, hermano, para ese día estamos preparados, pero hay gente que no está preparada, necesita saberlo. Nosotros somos los instrumentos. Así como Jesús dijo que Él era la luz y venía al mundo, dice que también vosotros sois la luz del mundo. Así que tenemos esa luz de Jesús que tenemos que publicar, que tenemos que compartir, decirle a otros lo que significa el Señor Jesucristo. Este mismo mensaje, hermano, ojalá te lo hayas apropiado para compartirlo en tus palabras con otra persona. Esto es una cadena. Lo que escuchaste hoy, transmítaselo a alguien. Que alguien sepa quién es Jesús, qué es Jesús y la realidad de las expectativas nuestras enfocadas en el Señor.